¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Para mí es un honor siempre estar con ustedes, eh, compartiendo la palabra de Dios. Es un honor, pero más honor es todavía servir a nuestro Señor. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres bondadoso, porque nos permites la vida, Señor, para estar aquí reunidos nuevamente, Señor, buscando tu presencia, buscando tu rostro. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual, Señor, nos reunimos para escudriñar tu palabra, Señor. Te pido, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Padre, enseñándonos, corrigiéndonos aquellas cosas que probablemente, Señor, estemos haciendo mal, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bueno, pues continuamos con nuestro estudio. La semana pasada estuvimos hablando de, bueno, del rey David, ¿verdad? Comenzamos la historia de David, de este joven, ¿verdad? Cómo fue elegido. Hemos estado hablando de cómo Dios elige a sus siervos y hablamos de Eliseo y la semana pasada iniciamos eh, el estudio en cuanto a David. Te decía yo que vamos a hablar de David, vamos a hablar algunas pinceladas de su vida, no vamos a hablar eh, totalmente de ella, pero vamos a hablar de cosas importantes que hay en la vida de David, de cómo David, la iniciamos la semana pasada, de cómo David, el Señor, cómo lo eligió, cómo lo llamó para su servicio. Y también hablamos de ese celo de David hacia el pueblo de Dios y hacia Dios mismo, ¿verdad? Vemos un David que aún siendo jovencito, pues él había un celo, un deseo de que nadie osara, ¿verdad? Ofender al pueblo de Dios y mucho menos ofender al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Y lo vimos, ¿verdad? De una manera extraordinaria, Señor, hermanos, hablando sobre su defensa hacia Dios. Y hoy vamos a hablar sobre eh, la humildad de David ante, ante Saúl, ¿verdad? Ya la semana pasada hablamos sobre cómo David fue elegido por el Señor para ocupar el lugar de Saúl por las errores tan terribles que cometió Saúl en su reinado. Entonces vemos a David siendo elegido por Dios para ocupar el trono de Saúl, ¿verdad? Y vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Samuel 17, 31 al 36. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios precisamente sobre su humildad de David delante del rey Saúl, que aunque el rey Saúl fue un rey que se volvió, ¿verdad? Que hizo cosas que a Dios no le agradaron, que tomaba decisiones que no eran dirigidas por Dios y que por lo tanto, pues iba a serle quitado el trono precisamente por su soberbia, por su orgullo. Y vemos a Dios buscando a alguien, ¿verdad? Conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y Dios envía al profeta Samuel precisamente a escoger, a llamar, a ungir a ese rey allá en la casa de Isaí y unge a David. Y vemos que aunque él, ¿verdad?, era joven y que ya sabía que él había sido elegido como para sustituto de Saúl, vemos que nunca perdió su sencillez, su humildad y siempre se mantuvo en una actitud correcta delante de Dios. Y vamos a estudiar
cómo precisamente, te decía yo, Dios quiere que sus siervos, que aquellas personas a las que Dios llama a su servicio, cumplan con ciertas características que Dios pule y que las va puliendo cada vez más hasta llevar a sus siervos, a aquellas personas que Él llama a ser excelentes en lo que hacen en el servicio para Dios. Y vemos así como Eliseo, vamos a ver cómo en la vida de David vamos a ver a un hombre que cuando se depositó en las manos de Dios, Dios hizo cosas grandiosas y maravillosas para Dios. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 17, 31 al 37, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjate qué tremendo. Vemos a un David muy indignado por las ofensas que el filisteo Goliat estaba haciendo en contra del pueblo de Dios. Y cuántas veces, si trasladamos esto a la actualidad, hermanos, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir de cuántos cristianos tienen esa actitud, ¿verdad? De, de, de indignación ante aquellos hombres o mujeres que obran ofender a Dios de manera terrible. Acabamos de ver una apertura de los Juegos de estos Juegos, no sé cómo les llamen, ¿verdad? Pues son unos Juegos a nivel mundial, no sé si son Juegos Olímpicos, qué sé yo. A mí la verdad no me llama mucho la atención, pero pues son unos Juegos a nivel mundial. Acaban de hacer mofa, ¿verdad? De la persona de Cristo. Y hubo una expectación tremenda, una multitud de gente mofándose, burlándose de la persona de Cristo. Y eso, bueno, trascendió a nivel mundial porque los juegos han sido vistos a nivel mundial, hermanos. Y ¿saben una cosa? Mucha gente ha visto con trivialidad este suceso, lo han visto sin importancia, pero dice la palabra de Dios que Él no va a tomar por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Entonces, dice la palabra que dura cosa es ponerse contra un Dios vivo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuánta gente cristiana probablemente vio con trivialidad, vio sin importancia esta burla que se hizo de la persona de nuestro amado Salvador? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo pudieron ver como mucha gente? Ay, no, no tiene importancia, es nada más una representación que no tiene la menor importancia. Y vemos a un muchacho, dice la palabra de Dios, un muchacho que probablemente estaba en sus 16, 17 años, hablando con una indignación tremenda, porque este Goliat, este filisteo Goliat, había osado ofender al pueblo de Dios y además, de alguna manera, retar al Dios de los ejércitos, a Jehová, Dios de los ejércitos. Y eso traía mucha indignación, mucho celo de parte de David hacia las cosas espirituales. Y vemos, ¿verdad? Cómo la humildad, ¿verdad? Que presentaba este muchacho, porque incluso si nosotros seguimos leyendo, él narra cómo en algún momento cuando viene el oso o el león, él dice, ¿verdad? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, que él no se llevaba la victoria, sino que él hablaba
de que la victoria se la daba Jehová. Y de alguna manera le estaba diciendo a Saúl, porque Saúl le dice, él va, ¿verdad? Escucha, nos quedamos en la semana pasada que David escuchaba lo que se hablaba, porque se acuerdan que él había ido a llevarles comida a sus hermanos que eran hombres de guerra y que estaban ahí en el campo de batalla. Y entonces él va, les va a llevar la comida y a la vez pregunta cómo están para llevarle noticias a su padre de cómo están sus hermanos. Y al escuchar ellos sobre este filisteo, él se indigna demasiado y él desea ir a pelear con él. Obviamente todos lo veían de alguna manera con menosprecio porque era un joven que se dedicaba a cuidar las ovejas y que obviamente pues no era un hombre a lo mejor grande, fuerte, porque era un chamaco, era un adolescente, y que en ese momento, pues no tenía ni siquiera un cuerpo, pues no sé, fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque era un cuidador de ovejas. Sus hermanos eran hombres de guerra, por eso es que cuando Samuel, perdón, va a ungirlo, ¿verdad? Él pasa por sus 7 hermanos, comenzando por el más grande, el más fuerte, ¿verdad? Un hombre que tenía cuerpo de un hombre guerrero, ¿verdad? Y así va pasando por cada uno de los muchachos, y obviamente eran hombres de guerra. Y él llegaba a la conclusión, ¿verdad? Comenzando desde para su parecer de Samuel, pues era el indicado porque era un hombre fuerte, un hombre atractivo, un hombre, ¿verdad? Que cubría conforme a la vista de Samuel, cubría las expectativas, ¿verdad? Según él veía, pero el Señor le dijo, no mires el exterior, porque el hombre mira el exterior, ve lo que está enfrente, pero Dios escudriña los corazones. Y vemos, ¿verdad?, cómo llega hasta David, y cuando ve a David, inmediatamente el Espíritu le dice, este es, úngelo. Y es ungido David siendo un muchachito cuidador de ovejas, y desde ese momento, ¿verdad?, él recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba con él. Por eso es que cuando él va a llevar la comida a sus hermanos, el Espíritu de Dios ya estaba en él y había celo en su corazón porque estaba siendo amedrentado el pueblo de Dios, estaba siendo ofendido el Dios de los ejércitos, y David estaba molesto por ello, porque era el Espíritu, ¿verdad?, que lo llevaba a ese celo. Y entonces llega a oídos de Saúl, ¿verdad?, que hay un joven que pretende ir a luchar en contra de este Goliat. Entonces es llevado delante de Saúl, delante del rey, y pues obviamente Saúl lo ve, y él pues lo ve lo joven que está, lo inexperto que está, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad?, no cumplía las características de un guerrero. Y entonces él, pues de alguna manera, ¿verdad?, lo persuade y le dice, no, es que tú no vas a poder con él porque tú eres un muchacho, no eres un hombre de guerra, por lo tanto, pues no puedes ir ahí. Entonces David comienza a narrarle esos hechos extraordinarios y sobrenaturales que un hombre normal, por así decirlo, ¿verdad?, no podía, ¿verdad? Un hombre normal no puede luchar cuerpo a cuerpo con un león y con un oso. Sin embargo, David lo hacía porque Dios estaba con él. Entonces él le narra porque él considera, ¿verdad? David considera que realmente, ¿verdad? No realmente, él sabía que estos triunfos no venían de él, sino que venían de Jehová de los ejércitos. Por eso es que le narra estos hechos. Y entonces él le comenta cómo él sale airoso, victorioso de esas luchas, incluso cuando él le dice, y cuando me ataca, ¿verdad? Cuando se viene contra mí el león, yo lo tomo de la quijada y lo puedo vencer. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos le daba el triunfo, dice, y entonces yo lo mataba. Es decir, que él estaba diciendo, yo voy a poder, porque además él todavía agrega, ¿verdad?, el final de su conversación con Saúl, y le dice, ¿verdad?, es que dice
y este filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Es decir, le estaba diciendo, si pude con un león y pude con un oso y Dios me dio la victoria, este incircunciso no será la excepción. Dios me dará la victoria sobre este hombre que ha usado burlarse, amedrentar al ejército de Dios, ¿verdad? Al ejército del Dios viviente. Y vemos, ¿verdad? Que esta narración tan extraordinaria y que nos va a llevar a, a trasladarla a nuestros tiempos, y no solamente trasladarla a nuestros tiempos, sino aplicarla a nuestras vidas, porque de eso se trata la palabra de Dios, hermanos, y de eso se trata cada vida de algún héroe que encontramos en la palabra de Dios, de que sea aplicable a nuestra vida, porque si nosotros vemos la vida de cada uno de estos siervos de Dios, podremos darnos cuenta que eran hombres, entre comillas, comunes y corrientes, de carne y hueso, con errores, con faltas, con debilidades, pero que cuando se pusieron al servicio de Dios y dejaron ser pulidos por Dios, hicieron cosas extraordinarias porque se dejaron usar por Dios. Fueron un instrumento útil, un instrumento de honra en las manos de Dios. Y tú y yo podemos también ser esos instrumentos de honra para la gloria de Dios, amados hermanos. Veamos, entremos en materia y vamos a lo primero, ¿verdad? Dice nuestro estudio que la humildad es una virtud, amados hermanos, es una virtud extraordinaria, es humildad, es someterse a otra persona. David se presenta a Saúl como un siervo, o sea, como un esclavo, ya que Saúl era el rey de Israel, pero eso a él no, no era de que, bueno, a mí ya me ungieron y ahora pues Saúl, aunque sea el rey, pues yo lo voy yo sé que voy a ocupar su lugar. Él no entró en soberbia, sino que al contrario, él va y se presenta en humildad como siervo del rey Saúl, a prestar sus servicios, a decirle, yo puedo ir a vencer a este incircunciso. ¿Verdad? Saúl era el rey de Israel, pero este David se sometía en humildad delante del rey que Dios había levantado para esa nación en ese momento. Y así también nosotros, amados hermanos, debemos humillarnos delante de Dios como lo hizo David ante el rey Saúl, porque nosotros nos humillamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 11. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, imagínense lo que aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, les decía yo, ¿verdad? Que nosotros debemos de humillarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y acabamos de leer en Filipenses 2, del 5 al 11, que nos está hablando que cuando Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Él vino, dice la palabra, que él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, y dice que él no se aferró, siendo Dios, dejó su poderío, su grandeza, su reino,
se despojó de todo ello y vino a esta tierra en forma de un pequeño bebé, un pequeño bebé, el cual era como cualquier otro niño, un niño al cual su mamá, ¿verdad? Tenía que darle el pecho, que tenía que cuidarlo, que tenía que enseñarle a caminar, que tenía que enseñarle a hablar como cualquier niño, amados hermanos. Él no tuvo ningún inconveniente en hacerlo, ¿verdad? Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de todo para tomar, ¿verdad? Forma de siervo, hecho semejante, dice su palabra, a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Es decir, él no dijo, ¿por qué voy a ir a la cruz si yo soy el Hijo de Dios? Él se humilló a sí mismo y tomó la decisión. Decíamos en un estudio en algunas lunes pasados, ¿verdad? El Señor Jesús determinó, él sabía lo que iba a esa cruz, él iba resuelto a hacer lo que tenía que hacer, porque él sabía que era la única forma de poder rescatar a la humanidad, a esa humanidad que estuviera dispuesta a arrepentirse de sus pecados para amistarlos nuevamente con Dios. Y gloria a Dios, porque tú y yo somos uno de esos personas pecadoras que nos reconocimos nuestra situación, nuestra condición, nos arrepentimos y venimos del Padre, venimos delante de Jesús a reconocer nuestra condición de pecador para que fuéramos perdonados. Y el Señor nos perdonó. El, la misión que había tomado Jesús llevar a cabo, la llevó a cabo hasta el último momento, como dice aquí en su palabra, por lo cual, por llegar, ¿verdad? Se humilló tanto, ¿verdad? Que llegó a esa cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, como ya te había dicho anteriormente. Antiguamente el que moría en una cruz moría como un maldito, como el peor de los pecadores. Y Jesús murió en una cruz, tomando tu lugar y mi lugar, tomando un lugar de un maldito. Cargaba todo el pecado de la humanidad. Y no solamente la humanidad de ese momento, sino la humanidad hasta, hasta que se acabe todo este mundo, todo este sistema. Dios tomó el pecado de toda esa gente. Solo falta que como tú y como yo, hayan gentes, personas, ¿verdad? Que digan, yo quiero ser perdonado, por lo tanto, voy a los pies de Cristo a recibir el perdón a mis pecados. Eso es lo único que se necesita. Y por lo cual, Dios, Jesús, al tomar ese lugar en la cruz, en lugar que nos correspondía a nosotros, Él nos perdonó, Él nos limpió con su sangre, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, hermanos, que es sobre todo nombre, no solamente aquí en la tierra, dice su palabra, le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solamente de los que están en el cielo, sino de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. Y además, para que toda lengua y nación confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjate qué extraordinario. Nosotros debemos de venir. Si Jesús, era y es el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Si el mismísimo Dios anduvo entre nosotros, ¿verdad? Siendo humilde hasta llegar a esa cruz para amistarnos con el Padre, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Amén. Si nosotros, amados hermanos, somos humildes como David, y quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Cuando digo como David, no quiere decir, ¿verdad?, que estoy excluyendo a Jesús. Sabemos que nuestro ejemplo principal, nuestro molde principal, nuestro ejemplo superior de todo es Jesús. Pero en este caso estamos viendo la vida de David, un hombre como tú y como yo, con errores, porque David tuvo errores, errores garrafales, pero que Dios, aún cuando fue ungido, él ya lo había visto como un hombre con el corazón como el de Dios.
¿verdad? Quiere decir que Dios ya sabía los errores que iba a cometer, el pecado que iba a cometer David, y aún así él sabía que David se iba a arrepentir con un corazón sincero y que de ahí para el real iba a ser un hombre tremendo como ejemplo para todo cristiano. Amén. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Somos humildes como David, venceremos todo tipo de pecados, hermanos, sea mentira, sea desobediencia, sea maledicencia, sea robo, sea enojo, etcétera. Mira, vámonos a Colosenses 3, 12 al 17 para que sepamos la lista tan tremenda que podemos encontrar sobre el pecado. Y ahí, en esa lista, perdón, podemos estudiarla y ver si nos encontramos en alguno de esa lista. Quiere decir que tenemos mucho que trabajar todavía y pedirle al Señor que trabaje en nuestras vidas. Mira lo que dice en Colosenses 3, 12 al 17. Dice la palabra de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate qué tremendo. Dice la palabra de Dios aquí en Colosenses 3, 12 al 17, nos habla precisamente de la mansedumbre, de la humildad de la que Dios quiere que estemos revestidos. Y aquí nos habla de que los escogidos de Dios, aquellos a los que Dios ha llamado, a los que Dios ha ungido, a los que Dios está perfeccionando cada día a través de su palabra, dice que debemos de ser santos y amados. Debemos de ser entrañables en misericordia, en benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Y sabemos, amados hermanos, que esto que acabamos de leer únicamente podemos adquirirlo a través del Espíritu Santo, porque son frutos del Espíritu Santo, la humildad, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Todo ello son frutos del Espíritu Santo, los cuales, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene nuestras vidas, indudablemente, amados hermanos, podremos tener ese efecto que Dios quiere que tengamos para con los demás. Y además dice, ¿verdad? Que si tuviéramos queja de algunos o entre nosotros, pues tengamos esa paciencia. Y además dice, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. No entren en contienda, no entren en problemas, sino al contrario, soportense unos a otros, porque son parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, en el cuerpo biológico, en nuestro cuerpo, pues no es que una mano haga lo que quiera y la otra también haga lo que quiera. Un pie no camina para un lado y el otro para el otro, no, caminan coordinadamente para lo que fueron hechos. Y Dios quiere que nosotros como cuerpo de Cristo hagamos lo mismo, que fuimos llamados, fuimos escogidos y por lo tanto tenemos un propósito dentro del cuerpo y tenemos que llevarlo a cabo en coordinación con los otros miembros del cuerpo. No podemos andar unos para un lado y otros para otro. Tenemos que caminar coordinadamente, gobernados por la cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos parte de su cuerpo y tenemos que ser gobernados por la cabeza que es Cristo. Dice, de la manera que Cristo
nos perdonó, así también nosotros tenemos que hacerlo con los demás, con aquellos que nos ofenden, ¿verdad? Debemos de perdonarlos, porque dice además que nos debemos de vestir de amor, pero no del amor que nosotros conocemos humanamente, porque el amor entre los humanos es un amor defectuoso, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor entre los humanos comúnmente casi siempre es un intercambio. Tú me das, yo te doy, y si no me das, pues yo tampoco te doy. Pero el amor de Dios es perfecto. Dice aquí su palabra que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto, porque si tenemos el amor de Dios, ese es el vínculo perfecto, porque pudimos ver cómo Jesús se dio por amor por cada uno de nosotros, sin estar pensando en ese momento. Acuérdate que estando en esa cruz, dijo a aquellos que lo habían ofendido, que lo estaban vituperando, les dijo, ¿verdad? Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que es. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, porque muchas de esas personas que nos ofenden por nuestra fe, muchas veces no saben ni lo que hablan, porque tienen la mente, dice la palabra de Dios, tienen la mente cauterizada. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lo podemos ver cómo prolifera todo ello en la actualidad. Amén. Tenemos que revestirnos del amor de Dios, porque ese es el vínculo perfecto. Recuerda que dice la palabra de Dios que todas las cosas se acabarán, pero el amor permanecerán porque es mayor que todos, porque por amor Dios mandó a su Hijo, por amor Jesús se dio en esa cruz. Amén. Dice, y solamente así dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si tenemos el amor de Dios, debe de haber la paz de Dios en nuestros corazones. Y entonces esa paz gobernará nuestras vidas de tal manera que entonces nuestros comportamientos estarán alineados a lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y además dice que asimismo nosotros fuimos llamados porque somos un cuerpo en Cristo Jesús y debemos de ser agradecidos. Dice que la palabra de Dios debe de morar en abundancia en nuestros corazones. En cada uno de nosotros debe de abundar la palabra. La palabra de Dios debe de abundar en gran manera, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con la palabra, no con palabras necias, sino con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que exhorta, que enseña, que corrige en justicia. Amén. Dice que lo hagamos, ¿verdad? Enseñándonos unos a otros con sabiduría. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la palabra de Dios que debemos de tener cantos de alabanza, de gratitud en nuestros corazones para con el Señor. Y dice que además dice, todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él, ¿verdad? Es decir, que todo lo que hagamos, lo hagamos con prestancia, con amor, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él, es decir, como lo hacemos, ¿verdad? Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido esto en el nombre de Jesús, para gloria del Padre. Amén. Y mira también lo que dice en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Fíjate qué tremenda enseñanza nos da la palabra de Dios. Y comúnmente, amados hermanos, esto en el mundo, ¿verdad? No funciona así. Y tristemente, a veces dentro del cuerpo de Cristo tampoco funciona, ¿verdad? Y aquí el Señor nos está exhortando en su palabra, ¿verdad? A que todo lo que hagamos, no lo hagamos por contienda, es decir, no estemos peleando unos con otros, ni tampoco por vanagloria, es decir, yo lo hago mejor, yo soy mejor que todos, es que yo hago más cosas, no, sino antes bien dice la palabra,
con humildad, estimando a cada uno, es decir, estimando a tu prójimo como superior a nosotros, es decir, nunca verlo con menosprecio o menos que nosotros, sino siempre verlo como Él es el portador de la gloria de Dios, Él es portador del Espíritu, Él es la imagen de Cristo, viéndolo como superior a nosotros, nunca como inferior, ni como que somos más. Debemos de ser humildes, porque Jesús, siendo Dios, nunca dijo yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Incluso les decía no vayas y les digas. Amén. Entonces vemos aquí cosas preciosas y maravillosas. Entonces, nosotros, ¿verdad? Si estamos alineados conforme a la palabra, entonces podremos vencer la mentira, la desobediencia, la maledicencia, las malas palabras, el robo, el enojo, la ira, la contienda, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, todo ello podremos alcanzarlo porque estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios habite en nuestras vidas y que haya fruto del Espíritu. Si nosotros, ¿verdad? Somos humildes como David, venceremos los deseos de la carne, amados hermanos. Y entonces no tenemos iras, contiendas, disensiones, concupiscencias de los ojos, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Ya a los hombres y a las mujeres se les van los ojos con hombres que no son sus esposos, con mujeres que no son sus esposas o con mujeres que pasan por la calle. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16 al 17. Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y dice, agrega Pablo, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense qué tremendo. Si nosotros adoptamos la actitud de David siendo humildes, ¿verdad? Que eso es un producto del Espíritu, es una consecuencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Podremos vencer todas las obras de la carne, ¿verdad? Porque dice también la palabra, en otro tiempo anduvimos en todo eso, pero ahora que decimos que somos espirituales, que somos de Cristo, que hemos recibido, que hemos nacido de nuevo, indudablemente ahora el fruto que debemos de tener es el que acabamos de leer, porque antes, ¿verdad? Andábamos en todas estas cosas, en las iras, en las contiendas, en los pleitos, en el adulterio, en la fornicación, ¿verdad? En todas estas cosas, ¿verdad? Que eran terribles, ¿verdad? Como nos las mencionan aquí, ¿verdad? En la inmundicia, en la lascivia, en la idolatría, en la hechicería, en las enemistades, en pleitos, en celos, en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías. Y dice Pablo,
En todas estas cosas los amonesto. Recordando obviamente que cuando dice Pablo en estas cosas os amonesto, tenemos que recordar que es el Espíritu Santo mismo que nos está diciendo en estas cosas los amonesto. Ustedes ahora han sido escogidos, han sido santificados a través de la sangre de mi Hijo. Él los ha justificado a través de su sacrificio. Por lo tanto, ya no quiero que haya entre ustedes todas estas cosas en las que andaban antes. Ahora han sido ungidos con mi espíritu. Les he dado mi espíritu, los he sellado, por lo tanto, ahora debe de haber en ustedes los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, porque dice el Señor, porque contra tales cosas no hay ley. Es decir, ¿por qué te podrán juzgar? ¿Por qué te podrán decir si esto es lo bueno? Si tú lo practicas, no habrá quien te acuse de nada. No tendrás problemas con nadie, ¿verdad? Porque todo esto es producto de mi Espíritu Santo. Dice, pero los que son de Cristo, todos los que somos de Cristo, debimos ya haber crucificado, ¿verdad? Todas esas obras de la carne y sus pasiones en la cruz. Amén. Todos esos deseos, todas esas bajas pasiones, todos esos deseos, todas esas deseos desbordados, todas esas conductas que nos llevaban a transgredir la ley de Dios, el amor de Dios, ahora deben de estar crucificados en esa cruz con Jesús, porque por eso murió Jesucristo, porque dice su palabra, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos como tales, andemos como espirituales, andemos como nuevas criaturas, andemos como aquellos que dicen que tienen el Espíritu, deben de tener obras, frutos del Espíritu Santo. Nuestras obras, como dijo Juan el Bautista, que hagamos obras de arrepentimiento y de justicia, que cuando hablemos, que cuando actuemos, que cuando tengamos ciertas conductas, sean producto del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice aquí que debemos de vivir como tales, como espirituales. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, sino que tengamos el comportamiento correcto de un hijo de Dios. Así como David tenía comportamientos correctos delante de Dios. Por eso es que Dios le daba la victoria delante de un oso, delante de un león, delante del filisteo Goliat, como lo vamos a ver más adelante en este estudio. El Señor nos da la victoria delante de nuestros Goliats, que pueden ser el rencor, el falta de perdón. Dios lo puede hacer. Si dejamos que el Espíritu Santo nos sature y le demos permiso en todas las áreas de nuestras vidas, podremos tener la victoria sobre esos Goliats en nuestras vidas. Amén. Si nosotros, ¿verdad? Somos humildes como David, venceremos el mundo como Cristo lo venció. Amén. Este mundo nos deslumbra tratando de que hagamos las cosas mundanas, pero no olvidemos lo que Cristo nos dijo en esa oración intercesora que hizo por nosotros, estando aún aquí en esta tierra. Mira lo que dice Juan 15 al 17. Le dijo el Señor cuando Jesús estaba por ir a la cruz, oró delante de su Padre y le dijo, no ruego que los quites del mundo. Es decir, estaba hablando de ese puñado de hombres, de esos 12 hombres, o en ese caso, ¿verdad? De esos 11, porque en ese momento, pues Judas ya lo había traicionado. Pero dice el Señor, no te ruego, le dice, te ruego que no los quites, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que el Señor estaba pidiendo, porque pronto los iba a dejar solos, pero cuando Él se fuera, ¿verdad? Ellos iban a recibir al Espíritu Santo. Por eso les dijo el Señor, no tengan miedo, yo me voy,
pero me voy a ir y les voy a mandar al Espíritu Santo. Mi Padre va a mandar al Espíritu Santo de parte mía y Él va a estar con ustedes hasta el final del mundo. No van a estar desamparados. Antes podía estar en un solo lugar con ustedes, pero ahora, cuando yo me vaya y enviemos al Espíritu Santo, Él estará con ustedes en cualquier lugar del mundo al mismo tiempo. Entonces dijo el Señor, no se preocupen. Y el Señor dijo, Señor, no te ruego que los quites del mundo. Y esa petición la sigue diciendo hasta el día de hoy. El Señor le dice al Señor, no te estoy pidiendo que los quites del mundo. No, no te estoy pidiendo eso, sino te estoy pidiendo que los guardes del mal. Dice, porque ellos no son del mundo, ellos ahora me pertenecen, son partes del reino, así como tampoco yo soy del mundo. Él no pertenecía a este mundo, él vino a llevar a cabo una obra de expiación para amistarnos nuevamente con el Padre. Y dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que cada vez que tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, cada vez que nos sumergimos en la palabra de Dios, somos santificados, somos fortalecidos a través de la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Cuando Él los vio afligidos, Él les dijo, estas cosas se las hablo, les platico de lo que va a pasar y se las digo para que tengan paz, porque vas a tener muchas aflicciones. A mí me lo hicieron, te lo van a hacer a ti también, pero confía, yo he vencido al mundo y yo te dejo mi espíritu para que tú también puedas vencer. Amén. Y nos dice en primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el Señor nos anima y nos dice, no te preocupes, ustedes son de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. Y dice, y los habéis vencido, es decir, ustedes van a vencer, ya los vencieron, porque ya son parte del reino, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en este mundo. El que está en este mundo es un mentiroso, es un asesino, es un perdedor, pero ustedes están con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el vencedor. Amén, gloria a Dios. Y dice también en primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No, tú y yo hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, le pertenecemos a Dios y esa es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, que creemos en el nombre del Hijo de Dios, creemos en su muerte expiatoria para con nosotros y sabemos que hemos vencido al mundo porque estamos con Jesús y que vamos de paso en este mundo porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá Jesús fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Así lo dice su palabra y Él siempre cumple su palabra. Amén. Gracias a Dios. Si nosotros somos humildes como David, venceremos al mismísimo diablo. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Efesios 6:11 al 12, dice de la siguiente manera, el Señor nos dio todo para ser vencedores, amados hermanos. Dice la palabra, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. El Señor nos da, nos equipa por completo. Dice aquí en esta parte, ¿verdad? Que acabamos de leer, esta fracción de la palabra de Dios, que dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios, dice, para que podamos estar firmes cuando venga el enemigo a querer acecharnos, a querer atacarnos, a querer hacernos creer cosas que no son. Dice, porque Él siempre está acechando. Y además el Señor nos hace hincapié en que dice, porque no vas a tener lucha contra carne y sangre, es decir, no vas a pelear con otro igual que tú, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, no los ves físicamente, pero ahí están. Por eso tienes que prepararte espiritualmente, tomando estas armaduras, echando mano de estas herramientas que Dios nos ha dado para que podamos estar firmes cuando Él venga con sus mentiras, con sus falsedades y podamos permanecer firmes, ¿verdad? Porque son gobernadores, o sea, no son cualquier cosa, tienen rangos altísimos en el reino espiritual del enemigo. Son principados, son potestades, son gobernadores, tienen rango, no son cualquier cosa. Van a echar mano de todos sus artilugios para dañarnos, para querernos convencer, para querernos hacer caer. Y dice además, dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, y también vas a luchar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que todo el tiempo andan por ahí volando, queriendo estropear. ¿Te acuerdas de este evento cuando Daniel, ¿verdad? Está orando y dice, es que desde el primer momento que oraste, ¿verdad? Fue escuchada tu oración, pero es que se interpuso el rey de Persia y no podía venir, es decir, precisamente, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entorpecieron llevar la respuesta a la oración. Y entonces, ¿verdad? Miguel iba para allá y estuvo luchando con estas huestes espirituales y Dios le da la victoria y puede llevar la respuesta a la oración. Es decir, que cuando tú y yo oramos, persistimos en oración, las huestes espirituales quieren entorpecer que la oración llegue a donde tiene que llegar. Amén. Dice, por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que podamos resistir, para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado, ¿verdad? Esa lucha, estés firmes. Por lo tanto, estén firmes, dice, ceñidos sus lomos con la verdad, que es la palabra de Dios, con la coraza de justicia, aplicando la justicia con la cual Dios nos ha justificado, haciendo lo correcto, calzando nuestros pies con el apresto del evangelio, es decir, que siempre estemos prestos para llevar el evangelio a donde quiera, a hablarle a otros de que aún hay oportunidad de que se salven. Y sobre todo dice, tomen el escudo de la fe, ese escudo que no debemos de soltar, porque dice su palabra que ese escudo nos sirve para contrarrestar los dardos del enemigo. Amén. Dice, con los que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, si nosotros estamos bien cimentados en la fe de Cristo, porque eres el único que puede fortalecer nuestra fe. Nos diga lo que nos diga el enemigo, no va a movernos, porque sabemos en quién confiamos. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación, es decir, ese casco de la salvación, que Él no entre en tu cabeza, que no te meta ideas de que aún no eres salvo, de que Dios no te ha perdonado, sino que estemos blindados
con ese yelmo de la salvación y estar totalmente convencidos de que ya hemos sido perdonados y de que somos salvos y que somos únicamente, ¿verdad? Personas que nada más vamos de paso en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena del Espíritu de Dios. Por eso es que cuando tú y yo hablamos de la palabra de Dios a otros, la palabra de Dios entra a la vida de la persona, lo convence de su pecado, lo convence de que necesita de un Salvador, porque el Espíritu de Dios está impregnado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poderosa. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, si nosotros estamos bien llenos de la palabra de Dios, con esa armadura de Dios, el enemigo nada podrá hacer en contra de nosotros. Si nosotros somos humildes como David, venceremos todas las tentaciones que el enemigo quiera ponernos delante. Así como también Cristo venció las tentaciones, así también nosotros podremos hacerlo. Mira lo que dice Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le dijo, dice, entonces el diablo le llevó, permítame un momentito, permítame. Ajá. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, amados hermanos, si nosotros, ¿verdad? Somos humildes como David, como nuestro amado Jesús, nosotros podremos vencer la tentación como nuestro amado Señor Jesucristo pudo vencer la tentación, ¿verdad? De una manera magistral, ¿verdad? Porque cada vez que el enemigo le tentaba, el Señor esgrimía la palabra de Dios con una con un extraordinario poder, amados hermanos. Y si nosotros usamos la palabra de Dios de manera correcta, podremos vencer al enemigo con todas sus tentaciones que nos ponga. No podremos vencer si usamos la palabra de Dios de la manera correcta. Y entonces podremos decirle, vete, Satanás, porque escrito está, escrito está. El Señor siempre dijo, escrito está. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira también lo que dice Hebreos 4, 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Si nosotros somos humildes como David, podremos vencer la tentación si hacemos lo correcto, si hacemos como Jesús hizo, ¿verdad? Porque dice su palabra que no tenemos, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque él mismo anduvo en esta tierra y sabe que es complicado, sabe que es difícil y él se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, ¿verdad? Y además, él fue tentado en todo, amados hermanos, pero gloria a Dios,
Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, que las mismas tentaciones que tienes tú, que tengo yo, también las tuvo Jesucristo, pero sin pecado. Es decir, Él nunca cedió a la tentación. Por eso es que podemos, ¿verdad?, tener confianza en nuestro Jesús, porque Él puede comprendernos, Él puede compadecernos porque sabe lo difícil que es. Por lo tanto, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si ya de repente nos resbalamos, dice el Señor, ven, acércate pues confiadamente al trono de mi gracia. Y entonces podrás alcanzar misericordia y hallar gracia y el oportuno socorro de parte mía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, amados hermanos, si somos humildes como David, podremos perseverar en el camino de Jesús, en el camino de Dios. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense lo que dice el Señor, ¿verdad? Nosotros, leí hasta el 30, ajá, si somos humildes, indudablemente podremos perseverar en andar, en caminar sobre sus pisadas, en su camino, en el camino que Él trazó, y que nosotros, sin hacernos a derecha ni siniestra, si caminamos sobre sus pisadas, indudablemente podremos ser como nuestro Cristo. Jesús dice, tú puedes hacerlo. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo, lleguen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan. Eso me funcionó a mí, ser manso y humilde de corazón. Y entonces van a hallar descanso para sus almas, porque mi yugo, dice el Señor, es fácil y ligera mi carga. Es decir, no les estoy pidiendo gran cosa, sino solamente hacer lo correcto, hacer lo bueno, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy nos dio una hermosa enseñanza a través de la vida de David. Vamos a continuar la semana que entra aprendiendo de este siervo David, aprendiendo qué es lo que sucedió después de que habló con David, de que habló, perdón, con Saúl, con el rey Saúl, ¿verdad? Sobre el deseo de ir a enfrentar al incircunciso Goliat, y vamos a ver qué sucedió después. Vamos ahora para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por estar, Señor, con nosotros. Gracias por este estudio, Señor. Gracias porque a través de la vida de David, Señor, estamos aprendiendo sobre la humildad, sobre la sencillez, sobre la mansedumbre, Padre. No porque no tengamos el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro máximo ejemplo, Señor. Pero hoy estamos hablando de la vida de David, Señor, de cómo a través, Señor, de cómo si nosotros nos depositamos en tus manos, si somos siervos diligentes, siervos dispuestos, tú nos usas de una manera extraordinaria, Señor. Quieres siervos humildes, siervos sencillos, llevando tu yugo que es fácil de llevar, Padre. Gracias te doy en esta hora por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos que se siguen conectando, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido una bendición para ellos, por todos aquellos que de maneras diferidas, Señor, han de escuchar este estudio a través de las redes sociales, Padre. Te doy gracias por esta herramienta, Señor, de la estación de radio, Señor, Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca. Gracias, Señor. Gracias por esta herramienta, Señor. Yo te pido que sigas, Señor, bendiciendo a nuestro hermano, Señor Pastor Héctor Islas y a su esposita Gisela, Señor, que derrame sabiduría de lo alto para que él a su vez, Señor, siga, Señor, administrando de manera sabia, Señor, de manera
con la sabiduría tuya, Señor, esta herramienta, esta estación, Señor, para seguir difundiendo el mensaje de salvación, el seguir difundiendo, Señor, tu palabra santa, Padre, llevar la luz, Señor, a aquel que está en tinieblas. Padre, te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, que compartimos en esta estación, Señor, tu palabra, Señor. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de nosotros que participamos. Gracias te doy por la vida de mi pastor Doroteo Rivera Zarza y de su esposita, Señor, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, los has puesto en esta comunidad de fe. Dios es fiel. Gracias, Señor, porque me permite, Señor, servirte en esta comunidad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanitos. Nos vemos la próxima semana, no sin antes enviarles un saludo afectuoso en el nombre del Señor y nos vemos la próxima semana, no sin antes decirles que el Señor les guarde. Mientras tanto nos volvamos a ver. Bendiciones.